No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. Bueno, la biblioteca en una llavesteca, en adornitos teca y todo lo que ande dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La app Galicia ordena tus consumos por categoría para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking, puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Shell Argentina auspicia este programa. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Del viernes 14 al domingo 16, 3x2 en papas tuvo marca Día. Y solo por este sábado, 3x2 en gaseosas de marcas seleccionadas. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Ofertas exclusivas para socios contigo, ofertas válidas para consumo familiar, descuento aplica sobre la unidad menor valor. Se pueden combinar, no incluye productos del programa Precios Cuidados, precios esenciales, ahorrames y ofertas al rojo vivo, papas tuvo origen Canadá, máximo 18 unidades por compra. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. Vamos, Buenos Aires. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue, guiado en silencio, a beira do grito. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Facebook /Ecomedios 1220 o en Facebook Hernán Dobri o en Twitter en @Ecomedios 1220 o en @Hernán Dobri. En la noche de hoy nos acompaña un economista y político. Fue ministro de Defensa y de Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, con maestría en Economía de la Universidad de Chicago. De joven militó en Franja Morada, donde presidió el Centro de Estudiantes Económicos de la Universidad de La Plata. Luego de abandonar la Unión Cívica Radical en 2002, fundó el partido Recrear para el Crecimiento, en el cual permaneció hasta el año 2008, cuando renunció por falta de transparencia hacia las internas. De 2008 hasta 2011 lideró el movimiento de opinión Convergencia Federal, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia. En su actividad profesional se desempeñó como consultor y asesor económico de empresas, inversores internacionales e instituciones financieras de Argentina y América Latina. Entre sus funciones más destacadas se encuentra el consultor del BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL. Fue asesor también de gabinete del presidente del Banco Central del Uruguay y actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana y fue electo presidente de la Red Liberal de América Latina. Fue profesor de Política Económica 1 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata y de Finanzas Públicas de la Universidad de San Andrés y actualmente es profesor de la Universidad del SEMA, donde ha sido incorporado como socio activo de la Asociación Civil Universidad del SEMA. Es miembro del Consejo Académico de FIEL y en 2005 publicó su libro La Nueva Propuesta. Ha recibido premios diversos, entre ellos el doctor honoris causa
del SEMA y el premio Conex el año 1996. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias el doctor Ricardo López Murphy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hace un tiempo estuvo en el programa Julio María Sanguinetti cuando le pregunté cómo que se presentaba, cómo que se reconocía él después de tantos años de político. Él me dijo, yo me reconozco como periodista. Está bueno. Porque ahí es donde, en la política no siento esa pasión que siento aún cuando entro a una redacción y siento el olor de la redacción. En su caso... Él fue mucho tiempo editor de un periódico uruguayo muy famoso, Julio María Sanguinetti. Yo diría que mi estado natural es el de profesor universitario. Fui muchos años profesor. Para ser claro, llevo 45 años profesor universitario. Ahí invertí mis mejores esfuerzos personales y he tenido en la vida académica seguramente las gratificaciones más grandes, tanto en la docencia como en la investigación. Y viví y disfruté lo que es el esfuerzo científico, escribir los trabajos académicos, exponer en las conferencias académicas, dar clase, liderar tesis, o sea, ese es mi mundo. Ahora, como eso he hecho durante muchos años, y usted lo sabe bien, una activa acción en la vida cívica desde mis años, desde antes de la universidad, pero diría en los años de la universidad. Lo he hecho luego como asesor. Tengo miedo de que se vea como una arrogancia, como ideólogo. Fui durante muchos años un intelectual dentro de las fuerzas políticas argentinas, y yo diría que en la segunda mitad de la década del 90 salí de la política arquitectónica y de las ideas, en la cual tenía una inmensa participación, a una cuestión más agonal, a ir a disputar cargos electivos. Seguramente la política forma parte de mi historia y de mi digamos, contexto, pero yo diría mi preferencia, mi formación, mi estado natural es en la vida académica. He sido consultor de empresas, he trabajado en organismos internacionales, he trabajado en varios bancos centrales, he trabajado en varios ministerios de Hacienda. Cuando digo varios, lo he hecho en mi país, fuera de mi país, y eso ha sido muy enriquecedor para mí. Quizás las experiencias de haber trabajado en Asia, haber trabajado en Europa, en América Latina, fueron muy enriquecedoras para mí. Pero digo, si yo tuviera que poner en esa escala de Julio María Sanguinetti, sería de ser profesor universitario. Con tanta atracción que tiene con la vida académica, ¿por qué nunca se doctoró en economía? Porque normalmente la vida académica lleva es una buena al pregunta, doctorado. y he escrito cientos de trabajos académicos. Cuando a mí me había ido muy bien en Chicago, en ese momento yo era funcionario del gobierno argentino, y Argentina entraba en una situación de crisis y me ordenaron que volviera, con la expectativa que cuando la crisis fuera superada yo concluiría mi doctorado. Eso Nunca pasó. Por distintas razones no ocurrió, y tuve el costo de oportunidad, para ponerlo en términos económicos, enorme, porque tuve muchas oportunidades, entonces nunca hacía el espacio para ir a concluir el doctorado. Escribí y publiqué en journal internacionales muchos trabajos, o sea, he cubierto, si usted quiere, técnicamente con holgura los requisitos, pero bueno, ocurrió que cuando debía ir a concluir eso, me surgieron oportunidades en la vida profesional inmensamente atractivas. Mi costo de oportunidad de ir a concluir el doctorado era muy elevado. ¿Por qué eligió Chicago? Por accidente. Es decir, ¿por qué por accidente? Yo tenía la admisión en Yale
que era donde había aplicado. Yo había aplicado a varias universidades en esa época, tenía la admisión en Yale y en Chicago. Yale comenzaba las clases a principios de septiembre, Chicago a principios de octubre. Yo tenía comprometido un financiamiento que colapsó a mediados de agosto por problemas burocráticos, pero tuve que comunicar a Yale que el financiamiento que yo había arguido no lo tenía porque no se había superado la barrera burocrática y no podía estar porque no tenía cómo arreglar ese problema. Esa dificultad se subsanó a mediados, digamos, para el 20 de septiembre. El lugar que me quedaba era Chicago, que empezaba el 3 de octubre, y fui a Chicago y estoy muy contento de haber ido y fue una experiencia extraordinaria y probablemente fui a la Facultad de Economía con más premios Nobel del mundo y fui sometido a una ejercitación que dudo que lo hubiera tenido en Yale. Digo, no por subestimar. Yo había elegido Yale porque me parecía que había algunos profesores que me interesaban particularmente y me parecía que iba a ser una digamos, había pocos graduados de Yale acá. Y me parecía que iba a ser algo que iba a generar diversidad y, digamos, iba a crear otro foco de preguntas que lo que venían normalmente de la Universidad de Chicago. Pero bueno, las cosas ocurrieron no espontáneamente. Tengo una altísima opinión de mis profesores de Chicago, de mi experiencia allí, de mis compañeros que estudiaron conmigo. Tengo el mejor de los recuerdos y a lo largo de la vida la universidad me invitó innumerables veces, el profesor Garibay, que era mucho más de lo que yo me merecía. Pero digo, ¿por qué terminé ahí? Entrenó por accidente. En alguna entrevista comentó que sus padres habían hecho un gran esfuerzo para ayudarlo, para poder ir en general toda mi familia, más que mis padres en realidad, en este caso yo me fui ya casado, entonces el esfuerzo fue para mi familia y por supuesto que los padres, yo fui el primero que fue a estudiar al exterior en una época que no era un fenómeno común. Sí. Veníamos de un país muy aislado, debo decir, yo conocí Estados Unidos cuando fui a estudiar. Entonces era muy excepcional esa oportunidad y es verdad que mi matrimonio y mi padre, todo fue muy afectado por este episodio. En alguna entrevista usted mencionó que sus grandes influencias fueron sus profesores de la Universidad de La Plata y de Chicago porque le enseñaron a pensar. Eso es verdad. ¿Qué era lo que le transmitían, que le hicieron cambiar la cabeza en ese momento? Yo diría, yo tuve mucha suerte en mi proceso de escolarización en la Argentina. En el colegio primario, que lo hice en una escuela de gestión estatal acá en la capital federal, Caballito, ¿no? La Antonio Schettino, yo tuve maestros que eran formidables. O sea, por las preguntas que me hacían, por las demandas que me imponían, hasta por curiosidad. Tenía un vicedirector que era un jugador de ajedrez destacado. Entonces, el colegio competía en los interescuelas, en ajedrez, y este señor se quedaba después de la clase a enseñarnos a jugar al ajedrez. Digo, bien. Sí. Y por supuesto, eso me obligaba a leer en ajedrez. Sí. Me enseñó a pensar el problema de las estrategias y las aperturas, los finales. Eso fue muy sano en el colegio. Me obligaban a leer mucho. Me obligaban a hacer composiciones y discursos. O sea, yo estuve sometido a un colegio primario que creo que resulta casi impensable, pero era tremendamente exigente hasta en la disciplina. En el colegio secundario tuve profesores muy destacados también, que me generaron una
digamos, una presión para entender los problemas, para leer, para familiarizar. La diferencia en la universidad es que, claro, va subiendo la calidad de lo que lo rodea y las demandas y las preguntas y el método. Es decir, yo cada vez que afirmaba algo, yo tenía un profesor muy bueno que me ponía en contra. Entonces, después yo de reflexionar todos los argumentos, yo arguía lo que él me había arguido y él se ponía al otro lado. Y me lo hacía todo el tiempo esto. Eso, para mí, la cuestión de ser escéptico sobre las afirmaciones, de ver si lo que uno sostiene es congruente con la evidencia empírica, de no creer una cosa definitiva porque cada afirmación es falsificable por la experimentación, y esa actitud crítica, experimental, y de tener bien elaborada la argumentación, y de enfrentar gente que siempre se pone en contra, era una cosa, había veces que me hacía salir de quicio. Pero es un desafío intelectual interesante. Ese ejercicio fue muy poderoso y me enseñó a pensar. Si yo fui formado a Chicago, yo entendía bien los problemas monetarios, macroeconómicos y los problemas de asignación de recursos. En Chicago me encontré con gente increíblemente inteligente, o sea, que me hacía preguntas donde yo creía que sabía. Lo primero que me explicaron es que no entendía nada, o sea, que había hecho todo con gran superficialidad. Entonces, los mismos libros leídos con ese nivel de exigencia eran más sofisticados y de nuevo me hicieron ver las cosas. Yo diría que el enfoque metodológico me conmocionó, y además la rigurosidad y tratar de ver, conjugar la prueba empírica, la reflexión abstracta con la historia. Y es todo el tiempo ese juego de qué experiencia histórica vio usted, cómo se aplica, cuál es el racional, ¿es una correlación espuria o hay una causalidad ahí? Bueno, ese tipo de cosas me ayudó mucho a pensar y a ser desconfiado. O sea, yo no tiendo a repetir el último libro que leí. Yo tiendo a ser en general muy escéptico de las grandes utopías. Sí veo las experiencias históricas y aprendí a ser muy humilde sobre lo que sabemos, sobre lo que no sabemos. Es verdad que a desarrollar una gran confianza en la economía como una ciencia social muy poderosa. Estamos conversando con el doctor Ricardo López Murphy. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para la noche de hoy en Voces y Memorias, La Telecita, en la voz de Jorge Cafrune. He venido, Telecita, como aquel que no hace nada, a dejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes, vidita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma. De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente, y no te puedo decir lo que mi corazón siente. Telecita, Telecita, la dueña de mis amores, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Yo sé que me andas queriendo, aunque no me digas nada.
Lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada. Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando. Siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Ahí tiene mi corazón, dale muerte si tú quieres. Pero como estás adentro, si lo matas también mueres. Mucho me temo, vidita, no complacer tus deseos. Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos. Al cajón en que me entierren, que no lo claven con clavo. Cábalos vos, Telecita, con los besos de tu labio. Telecita, Telecita, la dueña de mis amores. No permitas que me acabe sin gozar de tu favor. Era la Telecita en la voz, pero imposible de no reconocer, de Jorge Cafrune, tema que eligió el doctor Ricardo López Murphy para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Siempre me gustó mucho, siempre me trajo muy buenos recuerdos y me encanta el contenido de la canción y lo asocio a momentos felices de mi vida. ¿Cómo ser? Bueno, digamos momentos donde disfruté mucho escucharla y además esa forma de expresarse. Soy como un gavilán cuando sigue una paloma. Simpático. Usted viene de una casa, de una familia muy política. Sí, es verdad. Su padre fue diputado nacional, jefe de policía civil de Arturo Illia. Tiene una fuerte influencia también de Balbín. Lleva el nombre, pues sus dos nombres son dos nombres radicales. Pero Balbín era mi padrino. Y Balbín era su padrino, o sea, viene de una línea radical muy marcada. Sin embargo, en su juventud, y antes de ir a Chicago, tenía muchas ideas socialistas. Sí. ¿De dónde viene esa influencia? Encuádrelo también. Yo diría, mi crisis política con las ideas más socialistoides arranca antes de que yo fuera a Chicago, mucho antes. Arranca ya por el año 72, principio de 73. Pero yo vería mi formación en la década del 60. Todas las lecturas mías vienen de la década del 60. Nunca estuve en una línea, si usted quiere, marxista-leninista. Toda esta idea de eliminar el pluralismo, de eliminar el Estado laico, de identificar el Estado con el partido, con la iglesia, o con la religión, a mí siempre esas cosas las rechacé espontáneamente. Sí. Estaba muy influido en esa época, fines de la década del 60, por muchos pensadores de origen israelí. Es decir, acuérdense que el Partido Laborista en Israel ejercía el poder, tenía figuras muy destacadas, y estaba, no lo que ocurrió después, pero ya en la década del 60, todavía la idea de los kibbutz, la idea de los mojab, la idea de que las cooperativas, la cooperación social era exitosa. Entonces ahí usted combinaba mecanismo de respeto de las libertades, un afán por la igualdad importante, y la preservación de cierta racionalidad en la asignación de recursos. Yo diría que muchas lecturas de esa época venían influidas por esa percepción. Yo soy también parte de los shocks de mayo del 68, yo soy parte de la generación que vivió la invasión a Checoslovaquia, o sea, usted ubíquese en los conflictos, dificultades, incertezas de esa época. Mi crisis con las ideas socialistas empieza, yo diría, con mucha intensidad en el año 72 estudiando economía. O sea, ya estudiando economía con profundidad,
todas estas cuestiones de la planificación centralizada y sus requerimientos me empezaron a parecer disparatadas. O sea, cuando entendí el número de ecuaciones que había que resolver, me di cuenta que era un disparate. Y que los hechos, empecé a entender rápidamente por qué eso fracasaban los hechos y por qué eran las limitaciones, y a tomarme la idea de que todos estos tipos eran unos charlatanes. El Che Guevara, Fidel Castro, los Nikita Khrushchev. ¿En qué sentido? En que se comprometían a metas que eran imposibles. O sea, el Che hablaba que Cuba iba a superar el ingreso per cápita en 1980 a los Estados Unidos. Disparate, no tenías pie ni cabeza, no tenías la menor idea de lo que hablaba. Pero parte de esa cuestión del hombre nuevo, de una economía sin incentivo, y yo me daba cuenta que todo eso fracasaba en todos los lugares que se había intentado, y empecé a entender qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban. Eso me hace entrar en una fuerte crisis que se agrava en particular, donde ahí ya el rechazo fue extraordinario, con los campos de la muerte de Camboya y los boat people, los killing fields y los boat people, los campos de la muerte en Camboya y la gente que se escapaba en bote de Vietnam, que eso se sumaba a la experiencia que yo había visto en Cuba. Claro. Entonces, ahí yo vi las consecuencias de eso llevado a... Después aprendí, ya más tarde, porque todo eso a usted lo va llevando a investigar, la tragedia que fue el gran salto adelante, allá a fines de los 50 de Mao Zedong, murieron 40 millones de personas, en la locura ideológica de este tipo, y de ahí también partí a la estatización de la agricultura y la lucha contra los kulaks en la Unión Soviética, los juicios de Moscú. Es decir, cuando usted empieza a dar toda esa vuelta, todo eso me generó un gran rechazo. De ahí a llegar a las ideas de la libertad, que fue, digamos, los últimos 40 años, hubo un proceso que tuvo mucho que ver con quien me formó a mí. O sea, yo tuve muchos profesores de Harvard, muchos profesores de Oxford, mucha gente que era muy sofisticada, pero escéptica. O sea, no tenía visiones más ortodoxas como yo fui adquiriendo con el tiempo. Pero digo, ese fue el proceso que también estuvo muy influenciado por el fracaso de Latinoamérica a fines de los 70, claro. O sea, las crisis, todo, es decir, no es verdad que uno se formó de golpe, claro. Hubo un largo proceso. Estamos conversando con el doctor Ricardo López Murphy, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura
el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más voces y memorias. Nos acompaña esta noche el doctor Ricardo López Murphy. Recién hablábamos de este quiebre que tuvo desde el paso de sus primeros años de ideas más socialistas a pasar a un mundo más liberal. Una lógica, porque cuando usted ve desigualdades y ve gente muy postergada, la idea de encontrar un atajo para resolver eso, es decir, una forma que lo haga saltar etapas, es natural que cuando esté muy joven entre fácil en esa idea. Hubo 2 libros que me causaron una tremenda impresión que leí ahí siendo muy joven. Uno, La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, y el otro, Camino de servidumbre, de Hayek. Esos 2 libros, Camino de servidumbre se ocupa mucho de la tragedia nazi, pero en realidad es un libro sobre los problemas del colectivismo. El colectivismo no funciona ni cuando lo maneja el Marshall Goering. O sea, era difícil desafiar a Goering, pero igual no funcionaba. Y el caso de Popper me metió toda esta idea de la desconfianza científica. Eso por supuesto que fue construyendo con otras cosas que iba leyendo y sufría mucho porque todo ese proceso de descubrimiento y decepción, porque se produce una gran decepción sobre las simplificaciones con las que usted soñó al principio. Ahí aprendí que las cosas son limitadas y que una cosa que revaloricé mucho fue el rol de las instituciones, o sea, la importancia de las instituciones. Eso es una cosa que me obsesionó toda mi vida. Y también descubrí el rol de la cultura, es decir, de los valores, por qué algunas sociedades reaccionan a tiempo y otras no, y la interacción entre cultura e instituciones, sistemas económicos, bueno, eso me llevó. Y esos inicios socialistas, ¿cómo le impactaban en su casa, que venía de una casa radical? Bueno, me imagino las discusiones, pues hablaba mucho de política. Si yo tuviera que hacer el juicio hoy, yo diría que yo lo amargué a mi padre mucho más de lo que era lógico. A mis padres y a sus amigos, claro, entre otros a Ricardo Balbín y demás. O sea, no que lo hacía con falta de educación, además lo hacía con mucho respeto, pero era muy tenaz. Cualquiera que me conoce sabe que soy tenaz, o sea que voy a llevar la discusión con respeto, con equilibrio, pero es difícil hacerme aflojar. Y muchas veces me desubicaba, porque a su vez tenían una gran simpatía por mí, me toleraban cosas, pero hay un momento que usted se vuelve un personaje molesto. Creo que en eso lo jorobé a mi papá más de lo que era razonable. A don Ricardo no tanto, porque don Ricardo era más duro para contestar que mi padre y era más preciso. Yo tengo un cuento buenísimo, yo lo jorobaba, eran épocas de proscripción, el tipo estaba proscripto, había un gobierno militar, cada reunión cívica que se hacía era un drama. Yo era un joven, iba a jorobarlo ahí, a cuestionarlo, a plantearle propuestas que eran todas, digamos, de un tropicalismo en su inmadurez extraordinaria. Y una vez, esto lo voy a contar ahora, creo que por primera vez en público, era en la época que usted dice que era todavía muy socialistoide, allá 69, 70, y jorobaba yo que había que resolver la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, todo había que hacerlo, en todo participaba el Estado y todo daba instrucciones. Entonces don Ricardo en este momento me dice, pero a mí me parece que lo que usted está proponiendo es casi una penitenciaría. Me dice, la penitenciaría va a tener techo, va a tener biblioteca, va a tener educación, va a tener salud, lo que no va a tener es libertad. Le digo, yo era muy buen orador siendo joven, muy
polemista, estaban todos los dirigentes políticos de esa zona sur de La Plata, eso era en Villa Elisa, la reunión muy reservada, muy secreta. Por año, en cada asamblea del radicalismo que yo participaba, me perseguía el argumento, no venga con la penitenciaría. Una cosa, estuvo muy bien y me hizo muy bien porque me obligó a reflexionar esta idea de que el Estado se tenía que hacer cargo de todo. El don Ricardo me frenó de una manera inolvidable en ese almuerzo. Después escucharme un rato, aguantar un rato todas las sandeces que yo decía. Recién hablaba de esa gran decepción cuando descubrió que todas esas ideas... Bueno, porque en general cuando uno es joven trata de tener un camino que sea más breve. Los procesos históricos no son tan sencillos, ni las transformaciones institucionales son tan fáciles. Pero la pregunta iba, ¿se puede comparar ese momento de gran decepción a cuando renunció en 2002 al Partido Radical? No, porque fíjese, en la decepción esa había también un gran descubrimiento. O sea, en la decepción del fracaso de esas ideas que resolvían los problemas y traían el paraíso a la tierra, o sea, en el fondo, detrás de toda esta idea colectivista está la idea de que usted trae el paraíso a la tierra. Eso lo aprendí duramente, pero lo aprendí que detrás de ese paraíso vienen los como diría Solzhenitsyn, los gulag. Pero al mismo tiempo descubrí el potencial de la libertad y lo que había progresado el ser humano bajo esa regla y todo lo que había para construir y avanzar. La renuncia mía al radicalismo se produce en un contexto de una inmensa tristeza de mi parte. Basta leer la carta que yo envío de renuncia, que es una carta muy meditada. Se produce después del colapso del gobierno radical del año 2001, cuando el radicalismo abandona al expresidente que había llevado a elegir y participa activamente del gobierno que lo había desplazado al presidente que había elegido. Entonces, yo reconociendo todos los valores que había aprendido y mirando con gran respeto la experiencia histórica, eso me resultaba intolerable. Venía de un largo conflicto, no fue ahí donde empezaron los conflictos. Yo pertenecía, yo diría desde mediados de los 80, a las alas más liberales, más moderadas, digamos, más de centro derecha, si usted quiere, radicalismo, versus que reconociendo que el partido su baricentro estaba en la centroizquierda. Sí. Entonces, ya estos conflictos que yo tenía venían de muchos años, en la reforma constitucional, en la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo que había sido la batalla que yo había vivido en la campaña presidencial como asesor jefe en la campaña de Geló. O sea, venían de muchos años, y ni le quiero contar lo que había sido en el gobierno. Yo había sido convencional nacional de la UCR. Cada vez que me paraba a hablar era un conflicto enorme, digo, en una atmósfera como la última convención radical, por eso dice cuando le insultaban a Macri, no sabe lo que era cada vez que yo me paraba. Y yo no me callaba, entonces era una... Pero, digo, tengo un muy buen recuerdo de esos años, pero los conflictos estaban. Y los episodios del año 2001, desde el conflicto que tuve con la coalición de gobierno, con la coalición parlamentaria, hasta el momento que lo ponen contra la pared al presidente de la Rúa para que renuncie, a mí me pareció que eso fue intolerable. Eso me lleva a la renuncia. Es una renuncia con tristeza, pero de nuevo con la expectativa que había que iniciar otro camino, y lo hice con una inmensa energía de crear una alternativa, porque los valores que yo defendía ya no estaban defendidos allí. Claro. Y bueno, ahí empecé, y la historia me dio ciertamente en ese momento la razón, porque conseguí un apoyo casi increíble, porque la propia crisis que tenía yo la tenía mucha gente. Sí. Y por eso casi soy presidente. Durante la campaña de la Rúa, usted fue un importante asesor económico del que era candidato a presidente.
Y fui echado por él el 14 de abril de 1999. Claro. Usted revisa los diarios, en el medio de la campaña, el candidato a presidente Fernando de la Rúa me cesa en un discurso por televisión que yo jamás iba a ser su ministro. ¿Por qué? Porque ahí, en varias conferencias públicas, yo era una figura muy dominante en ese debate, yo había afirmado que con la crisis que teníamos íbamos a tener que proceder a una dramática corrección y consolidación fiscal o abandonar el régimen monetario cambiario que teníamos. Ambas cosas eran extraordinariamente traumáticas. Después de decir eso, en la noche, entonces el candidato a presidente y líder abrumador en la encuesta fue a decir que yo jamás sería su ministro. Así que fui cesado de la campaña del 14 de abril hasta mediados de noviembre. Mi pregunta era, ¿qué sintió en ese momento? Mire, cuando se produce la devaluación de Brasil en enero del 99, yo estaba en Estados Unidos y volví de Estados Unidos volando a decirle al entonces candidato a presidente y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el juego terminó. Con la salida de Brasil, las circunstancias que vamos a enfrentar son dramáticas. Y él es un hombre muy inteligente, Fernando de la Rúa. Él sabe muy bien, no es una persona que le cuesta entender. Recuerdo que en esa oportunidad me pidió que fuera a hablar con el expresidente Alfonsín, y Alfonsín me pidió que hablara con sus asesores. Fue un largo debate que empezó ahí y se extendió durante febrero y mediados de marzo. A mediados de marzo, el que dirigía los debates, que era Rodolfo Terraño, yo le comenté a Terraño que yo no creía que podíamos seguir con ese esquema. O sea, acá anunciábamos cambio, o yo me veía en la obligación profesional, académica, de poner sobre la mesa los dilemas que íbamos a estar enfrentando. El episodio que colma mi paciencia es que el entonces ministro de Hacienda, Roque Fernández, hace un proceso de ajuste que era inexorable, porque se habían derrumbado los precios internacionales, habían subido las tasas, y Brasil había devaluado lo que el precio en dólares de Brasil había bajado a la mitad. Eso era como un colapso de los precios internacionales de Argentina. Intenta un proceso de corrección y la principal oposición era la alianza, que debía ser quien heredaba. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser? Lo que no haga Roque Fernández ahora lo vamos a tener que hacer nosotros. Cuanto más haga él, menos tenemos que... Es decir, a mí me parecía intolerable que no le permitiéramos hacer lo que era su obligación, pero al mismo tiempo lo que nos facilitaba la tarea futura. Bueno, esa discusión empieza como siempre, la cuestión, bueno, pero en la campaña electoral minga. Si acá no ponemos claro los problemas, después va a ser imposible gobernar, que efectivamente fue una dificultad. Entonces yo creo que hay que poner claro, bueno, no, sí, no. Yo me acuerdo haberle dicho a Terraño a fin de marzo, le digo, mirá, como fecha límite el 14 de abril, pero yo en alguna de las conferencias académicas voy a mencionar mis posiciones en el debate interno. Yo no voy a callar más lo que me parece que es un tema delicado. El país está en una situación inmensamente delicada y nosotros no podemos ocultar ese. Yo entendía los dilemas que el gobierno, los candidatos oficialistas tenían. Y el 14 de abril hice esa famosa declaración de que íbamos a tener que hacer un ajuste fiscal de una magnitud que el país nunca había conocido, o cambiar el régimen monetario cambiario, que era un cambio también tremendo. Sí, pues había cambiado todo. Tremendo porque, digamos, la historia probó que esos cambios salen siempre mal. Fíjese que en Europa ni los irlandeses, ni los portugueses, ni los españoles, ni los griegos cambiaron el régimen. Entonces, es que ahí cambia todo. Esa lectura de la catástrofe que fue la Argentina saldó las cuentas a mi favor, pero yo nunca uso ese argumento que la historia me reivindicó. En ese momento entonces yo tomé una decisión, me acuerdo muy bien la fecha, porque el 14 de abril era el cumpleaños de mi abuelo y de mi mamá, o sea que una casualidad, usted sabe que tengo un nieto que nació el 13 de abril, si no iban a ser varias generaciones que habían nacido el 14 de abril. Entonces yo había
tenía varias invitaciones académicas, que el 14 de abril estaba toda la prensa cuando hice las explicaciones del caso, ni quiera saber lo que pasó en los medios. Esa misma noche Fernando de la Rúa fue a la televisión a decir que yo no iba a ser ministro. Ahí estuve alejado hasta principio de noviembre del partido que ganó las elecciones. Estamos conversando con Ricardo López Murphy. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche. Fuiste mía un verano, en la voz de Leonardo Fabio. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer, sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que envidiaste en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanece. Sé que nunca más. Era Fuiste mía un verano, en la voz de Leonardo Fabio. Esto cuando yo salía ya con chicas muy intensamente, allá por el año 60, esto es del verano del 68. ¿Y quién era la que fue suya un verano? Ah, no, bueno. Se dice el pecado, no el pecador. Recién estábamos conversando de lo que había sido la previa de la campaña. Finalmente, después de que lo echaron como asesor económico, terminó siendo ministro de Economía. Ministro de Defensa. Sí, no, primero fue ministro de Defensa, pero luego terminó siendo ministro de Economía. Y fueron 15 días, debe haber sido uno de los periodos más cortos de un ministro de Economía en el poder. ¿Qué sintió en el momento que tuvo que renunciar? Pinedo también creo que en el 62 estuvo muy pocos días. Sí, Roig falleció a los pocos días, nombrado Roig también. Fue por fallecimiento. En el caso de Pinedo, creo que fueron básicamente discrepancias sobre cómo se conducía el proceso y lo que había que hacer. ¿Qué sintió? Porque preparó y venía con la posibilidad de poder implementar las ideas que tenía durante mucho tiempo. ¿Qué sintió el día que tuvo que firmar la renuncia? Como ministro de Defensa yo estaba callado sobre los temas económicos, porque yo formaba parte del gobierno y mantenía una disciplina muy estricta de no opinar de los asuntos económicos. Todos los periodistas que me venían a ver me preguntaban, yo de ese tema no hablaba, yo hablaba de los temas en un gobierno donde había 5 economistas en diferentes de defensa y ministerios. relaciones exteriores, inteligencia, los problemas que teníamos que no eran menores, eran problemas muy complicados, muy
muy complejo, y hablaba obviamente del presupuesto militar, que estaba terriblemente ajustado. En el gabinete, a que se cerraban las puertas, ahí yo hablaba día y noche, o sea, ahí peleaba como una fiera por lo que yo creía eran nuestras alternativas y las posibilidades que teníamos y los errores que estábamos cometiendo. Era muy claro lo que yo opinaba para todo el gabinete desde diciembre del 2015, noviembre del 2015 a marzo de cuando fui nombrado del 2001. No hay nadie, mucho menos el presidente, ignoraba mis opiniones y lo que yo creía que había que hacer, y que los grados de libertad se iban achicando mes a mes. Si usted recuerda, yo estaba visitando la guarnición Chipre de la Fuerza de las Naciones Unidas, que les encabezaba un mando argentino, una fuerza multilateral, cuando soy llamado, porque había renunciado el ministro de Hacienda. Se me obliga a volver a Buenos Aires a toda velocidad, y cuando llego a las 7 de la mañana, un poquito más temprano, me espera un helicóptero de la Fuerza Aérea que me lleva a Olivo. Empezamos la reunión a las 8 de la mañana y estuve hasta las 5 de la tarde sin aceptar el cargo. ¿Por qué? Porque repasaba durante esas 9 horas los motivos de nuestras discusiones anteriores, lo que yo creía que había que hacer y que si antes creía, ahora era más imprescindible que nunca, y que yo, que conocía lo que habían sido las discusiones anteriores, digo, bueno, hay que tener en cuenta que aplicar esto implica que todos hemos aceptado que el camino es este, porque para eso, si asumo, es para hacer eso. Después de 9 horas se aceptó la línea argumental y ahí acepté asumir el ministerio. Eso tuvo una secuencia. Yo había puesto una condición, además de lo que había que hacer, que era para crear el peso político para llevar adelante el programa. Si yo asumía, eso era un domingo, yo daba hasta el viernes, no de esa semana, sino de la otra semana, donde el viernes, en 12 días, yo me iba a dirigir a la población a explicar en detalle el programa que íbamos a llevar. Entonces, eso era innegociable. 10 días después, el viernes, había que hablar y había que explicar lo que íbamos a hacer. Esos días iban a servir para construir y consolidar el apoyo político al programa de gobierno, que estuvo listo el martes. Yo acepté el cargo un domingo, el martes estaba listo el programa, que empezó a discutirse con gran reserva con toda la coalición de gobierno. Bueno, por supuesto que lo que yo había previsto ese domingo ocurrió, o sea, una resistencia extraordinaria al diagnóstico, a los grados de libertad que teníamos y al programa. No había un reconocimiento de que no había margen para mucha cosa más. Por supuesto que había gente en la coalición de gobierno y parlamentaria que me decía, ¿por qué no buscamos más deuda? Y digo, pues si no podemos, no tenemos ningún espacio para hacer eso. Y bueno, había una gran discusión sobre los matices que podía tener, pero en el fondo era una gran reticencia a hacer lo que había que hacer, que en realidad no era una novedad, porque ese programa, yo le diría casi con exactitud, había sido presentado en la primera reunión de gabinete en noviembre de 1999 por José Luis Machinea al nuevo gabinete. Se armó un lío tan grande en noviembre de 1999 que el programa fue virando de un corte muy fuerte de gasto a un aumento brutal de impuestos, que fue lo que se hace finalmente en diciembre de 1999. Ya habíamos subido los impuestos, espacio para subir los impuestos no había que ir por el lado del gasto, eso para mí estaba clarísimo. Teníamos que ir de un modo contundente, porque teníamos un programa de apoyo de los organismos multilaterales que era mucho más chico que el actual, pero que era lo único que teníamos. Y el problema que existía en ese momento es que habíamos desbordado las metas el primer trimestre al doble. O sea, volamos las metas el primer trimestre del famoso blindaje por el doble. Sí. Entonces,
A mí me tocaba una doble tarea. Primero dar la mala noticia. Habíamos volado las metas y cómo íbamos a aguantar. Y bueno, ahí venía el programa que encauzaba la relación y volvíamos al programa original. No había mucha novedad ahí. Eso fue dicho de una manera clara y terminante, como dijo un ministro muy importante de esa época: el problema, Ricardo, no es lo que vos decís, sino que todos creemos que lo vas a llevar a cabo. Claro, si lo dijera por retórica no sería un problema. Todos sabemos que vos estás decidido a hacerlo, y es verdad. O sea, yo creía que era muy vital recomponer la confianza y demostrar que estábamos en aptitud de enfrentar los problemas y resolverlos. ¿Y en el momento de tener que renunciar, qué sintió? No, bueno, la resistencia durante esos días fue brutal. El viernes que tenía que decir el discurso, yo le pregunté al presidente con toda franqueza: si no me va a respaldar, remuévame ahora. Que no diga yo los discursos y después eso va a ser muy costoso. Los dos evaluamos el problema que había, si me ratificaba y si no me ratificaba. Ambas cosas tenían muchísimos costos. Y el presidente me dijo: siga adelante, y yo seguí adelante. Hice los discursos, si usted recuerda, fue ese viernes a la noche en el medio de una tormenta terrible, que mientras yo decía el discurso, yo veía en los epígrafes de la televisión que iba renunciando todo el gabinete. Y el otro día en la Bolsa de Comercio había como 3.000 empresarios. Fue una cosa impresionante ese discurso. Creo que fue más importante que el otro, pero no tuvo la transmisión televisiva y el shock que produjo. Cuando voy a Olivo, después del discurso en la bolsa, el presidente me dice: las encuestas dan 40 a favor, 60 en contra. Eso era... Y bueno, la verdad es que el gabinete nadie se sentía cómodo con mis opiniones. Fue muy traumático. Ahí fuimos a Chile el lunes, teníamos que enfrentar 5.000 inversores en Chile. Fuimos a Chile, le habían puesto una bomba a mi oficina el lunes a la mañana. O sea, fuimos en un clima... Y el debate seguía, o sea, porque cualquiera que uno hablaba. Yo me acuerdo del comentario del presidente Lagos. El presidente Ricardo Lagos me dice: ni se le ocurra aflojar ni un centímetro. Le digo: no se preocupe, que por mí no va a volver a aflojar nunca. Y el presidente Valle decía: nos caemos todos si usted afloja. O sea, era muy claro a nivel internacional que no teníamos margen. En el país había muchas ganas de ver si alguien no nos daba más dinero por los problemas, como era el argumento para salvar la democracia argentina. Siempre alguna excusa para vivir de la mendicidad internacional. Doctor Ricardo López Murphy, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted. Y por la discreción, además, no va a preguntarme de la canción de Leonardo Fabio. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez. En la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chau. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. Bueno, la biblioteca en una llaves teca, en adornitos teca y todo lo que ande dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La App Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking. Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de $12 millones. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Shell Argentina
auspició este programa. Nicolás vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Del viernes 14 al domingo 16, 3x2 en vinos de marcas seleccionadas y 3x2 en jugos en polvo de marcas seleccionadas. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Ofertas exclusivas para socios y ofertas válidas para consumo familiar o con moderación. Prohibida la venta a menor de 18 años. El descuento aplica sobre la unidad de menor valor. Se pueden combinar los productos del programa Precios Cuidados en precios esenciales, ahorro y ofertas del Rojo Vivo, máximo 18 unidades por compra. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.